Bienvenidos a Virbac Contigo, el podcast veterinario que te acompaña en tu formación. En el podcast de hoy vamos a seguir hablando con Xiomara Lucas de la glepristona en la especie canina, pero especialmente vamos a hablar de todas las posibilidades que ofrece esta molécula más allá de la interrupción de la gestación. Xiomara, bienvenida a este nuevo podcast. Hola, Naira. Para empezar, me gustaría que nos recordaras los distintos usos que tiene la glepristona. Bueno, vamos a explicar qué más utilidades tiene la glepristona. Como explicamos en el anterior podcast, que os invito a escucharlo, esta molécula es un derivado esteroideo que funciona como un antagonista selectivo de los receptores a la progesterona. Por tanto, puede emplearse en multitud de situaciones que se producen por la acción de la progesterona, ya que este bloqueo es a nivel sistémico, no solamente es a nivel reproductivo. Por ello, existe ya muchísima información publicada, como he mencionado, en la bibliografía acerca de su uso para, por ejemplo, el tratamiento de patologías uterinas, como la hiperplasia endometrial quística, las mucometras, las sidometras o, como no, las piometras. Podemos usarlo para la inducción del parto o para programar las cesáreas, ya que el efecto de bloqueo de la progesterona es hasta el final de la gestación. Y podemos utilizarlo también en patologías mamarias que cursan con aumento de la progesterona, como la fibroadenomatosis mamaria felina, o bien controlar los efectos sistémicos de la progesterona, como veremos al final del podcast. Entonces, has comentado, ¿podemos utilizar la glepristona como alternativa a la cirugía cuando estamos ante un caso de piometra? Pues sí, gracias a Dios sí, porque nos ha solucionado muchos problemas que teníamos antes. Y realmente es el segundo uso más habitual de esta molécula, aparte de su uso como abortivo. Actualmente se reconoce que el tratamiento médico con la glepristona es una alternativa muy buena al tratamiento quirúrgico convencional de la piometra, que consiste en realizar la ovariohisterectomía. Es importante que recordemos cuál es la fisiopatología de la mayoría de las patologías asociadas al útero en la perra para entender por qué el tratamiento con la glepristona puede ser efectivo. Y también es importante, además, tener claro que esta patología, que no todas las patologías que encontramos en un útero son siempre piometras, ya que existe esta incorrecta generalización. Todo el mundo hablamos siempre de piometras. Varios estudios publicados en los últimos años han demostrado la existencia de distintas patologías uterinas, además de la endometritis o la piometra, como puede ser la hiperplasia endometrial quística, que todos bien sabemos suele estar relacionada con la piometra, por eso hablamos de este complejo combinado. La muco, la hidro o la hematometra, pero también tenemos otras más raras que a lo mejor nos suenan, como la hiperplasia pseudoplacentaria, la adenomiosis o la presencia de pólipos endometriales entre otros. A pesar de ser distintas patologías, todas ellas tienen un punto en común, y es que normalmente acontecen en diestro, es decir, cuando los niveles de progesterona están altos. Por tanto, la progesterona juega un papel fundamental en el desencadenamiento y el desarrollo de estos procesos. Si recordamos la fisiología normal de la perra, debemos tener presente que se caracteriza por presentar un diestro larguísimo, siendo incluso de mayor duración en perras no gestantes con respecto a las que sí que lo están. Si resumimos muy brevemente cuáles son las principales funciones que tiene la progesterona sobre el útero, es importante mencionar que favorece, por una parte, la proliferación de las glándulas endometriales, por eso al final tenemos esta hiperplasia endometrial quística, y además su actividad secretora. Pero es que además disminuye la contractibilidad miometrial, cierra el cervix y disminuye la respuesta leucocitaria a nivel uterino. Y muy importante que recordemos, estas acciones son acumulativas con el tiempo y se amplifican cuando previamente han actuado los estrógenos, ya que esta hormona activa los receptores a la progesterona. Si reflexionamos sobre lo que acabo de decir, podemos entender perfectamente por qué son frecuentes las piometras en diestro, ya que la progesterona va a favorecer el sobrecrecimiento de bacterias, siendo la más frecuente un simple E. coli. Según lo que nos acabas de comentar, entonces, parece que todo indica que la edad de la perra es un factor predisponente a la hiperplasia y a la piometra. ¿Es así? Sí, claro, efectivamente. Hemos dicho que el efecto de la progesterona es acumulativo con el tiempo. Por tanto, la edad avanzada es un factor predisponente en este proceso. En cada ciclo de la perra, de promedio, podemos tener unos 20 días de acción de los estrógenos durante el proestro y el estro.
a lo que hay que sumarle pues aproximadamente unos 80-90 días de acción de la progesterona durante un diestro de una perra no gestante. Por ello, a medida que va incrementándose la edad de la perra y va teniendo cada vez más celos, también se va incrementando la posibilidad de que se desarrolle un cuadro de hiperplasia endometrial quística en el endometrio, ya que se va produciendo un incremento progresivo del tamaño de estas glándulas, con lo que al final este proceso suele terminar asociado a una piometra. Por eso normalmente hablamos del complejo hiperplasia endometrial quística piometra. Además de la edad, tenemos que recordar que existen otros factores predisponentes a este complejo, como son, por ejemplo, componentes genéticos heredables. Hoy en día sabemos que perras de ciertas estirpes tienen más predisposición a tener piometras que otras. La administración externa o exógenos, tanto de estrógenos como de progestágenos sintéticos, porque amplifican aún más los efectos de estas hormonas. Y, por supuesto, la presencia de patologías en el ovario, como pueden ser quistes foliculares o tumores ováricos, que tienen la capacidad de sintetizar hormonas de manera errática, entre otros, y que van a favorecer. Xiomara, y tú como especialista, ¿cuándo recomendarías entonces tratar médicamente una piometra con aglipristona y no recurrir a una ovaristerectomía? Pues mira, la candidata ideal para utilizar la aglipristona como tratamiento médico de la piometra sería una hembra joven y evidentemente con valor reproductivo. Es lo que intentamos. Pero sobre todo no deben de presentar alteraciones sistémicas o reproductivas graves, ni tampoco alteraciones hematológicas que puedan interferir con el tratamiento. Aunque estas son las indicaciones iniciales, también podemos utilizar el aglipristona en multitud de situaciones o en otras circunstancias, ¿no? Como por ejemplo perras de edad muy avanzada con un riesgo anestésico muy alto. Aunque el tratamiento recomendado sería la ovariohisterectomía, a lo mejor el riesgo anestésico es más alto que el tratar médicamente de manera temporal o al menos durante unos meses la piometra con el alicin, por negativa de los propietarios o bien porque haya otras complicaciones sistémicas que hagan inviable la cirugía. Por ejemplo, que la perra tenga una diabetes mellitus asociadas a la presencia de progesterona. Bien, podemos dar el aglipristona para reducir esta diabetes y posteriormente realizar la cirugía. ¿Qué nos dirías entonces acerca de usar o no la aglipristona si estamos ante un caso de piometra cerrada? Pues mira, de forma general las piometras se clasifican en piometras abiertas si vemos una descarga vulvar evidente y en piometras cerradas si este cérvix está cerrado y no se permite esta descarga. Hasta hace unos años que teníamos la aglipristona, pues desgraciadamente si estábamos ante un caso de una piometra cerrada, aunque la perra fuera una candidata a un tratamiento médico, era inviable la administración de las prostaglandinas F2-alfa, porque podíamos provocar la rotura del útero con la consecuencia, todas las complicaciones derivadas. Gracias a Dios, desde que tenemos el aglipristona, podemos tratar tanto las piometras abiertas como cerradas, porque tenemos que recordar que una vez que se bloquean los receptores, el primer efecto que tiene la aglipristona es la apertura del cérvix, normalmente unas 36 horas de la primera administración. Por tanto, se puede utilizar tanto como una piometra abierta como para una piometra cerrada. De acuerdo, creo que sí que ha quedado claro. Y si te digo ahora que estamos ante un caso de piometra, bien sea abierta o cerrada, muco o hidrometra, que hemos decidido tratar de forma médica con la aglipristona, ¿cuál sería el protocolo de administración recomendado? Bueno, pues dado que los niveles de progesterona son similares tanto en hembras gestantes como las que no lo están y presentan estas patologías uterinas, la manera de administrar la aglipristona es similar a la descrita en el tratamiento abortivo, exactamente igual. La dosis recomendada es la misma, 10 miligramos por kilo al día, subcutánea en 2 días consecutivos para bloquear todos los receptores. Una vez que se bloquean estos receptores, el primer efecto, como he mencionado anteriormente, es abrir el cérvix, que normalmente se da a las 36 horas de la primera administración. Esta apertura, al igual que ocurre con el tratamiento de interrupción de la gestación, va a provocar una acción embólica suave del miometrio que nos va a ayudar a evacuar el contenido uterino, que en este caso pues, va a ser de carácter purulento. A diferencia del tratamiento como abortivo, donde estas 2 administraciones suelen ser suficientes para provocar la interrupción de la gestación, en el caso de la piometra debemos de aumentar el número de administraciones, como mínimo 3, hasta completar
el correcto vaciado del útero. Y por supuesto, instaurar al mismo tiempo, que esto es obvio, pero bueno, lo comento, un tratamiento antibiótico, que normalmente, como ya he dicho, el germen o la bacteria normalmente aislada de E. coli, pues con una amoxicilina clavulánico es más que suficiente. Así se han establecido varios protocolos de administración. El más antiguo, el más usado, el que más conocemos, es tras las 2 primeras administraciones, el día 1 y el día 2, se aconseja una tercera administración a la misma dosis en el día 7. Además de la evaluación del paciente y la ecografía del útero para controlar que se está produciendo el vaciado del mismo. Dicha evaluación se repetirá semanalmente, pudiéndose administrar también, si es necesario, una administración en el día 14 o incluso en el día 21. Pero no solemos llegar casi nunca a este día. Con este protocolo, la tasa de eficacia del tratamiento, según los estudios, fluctúa entre el 70 al 98%, que es bastante alto. También os tengo que mencionar que recientemente, hace 2 o 3 años, se ha publicado otro protocolo donde cambian un poco las pautas de administración y que obtienen también tasas de eficacia muy altas, por encima del 90%. Y en este caso lo que hacen es administrar la dosis estándar los días 0, 2, 5 y 8. Como veis, acortan un poquito más la duración de las administraciones, con lo que aumentan la capacidad contráctil. Y os digo, parece que este protocolo también funciona bastante bien. Y Xiomara, ¿se puede mejorar lo que es el tratamiento médico de la piometra combinando la glepristona con algún otro producto? Pues claro que sí, al igual que mencionamos en el anterior podcast con la interrupción de la gestación, como es exactamente lo mismo, pues en el caso de las piometras podemos combinar el uso de la glepristona con la administración de prostaglandinas FSUD2, FSUD2 alfa sintéticas o naturales. Dado el efecto luteolítico directo que tienen estas sustancias, provocando que la progesterona baje antes y la defensa o la capacidad defensiva del útero a nivel sistémico aumenta, y porque así también se aumenta la capacidad contráctil del miometrio y el poder evacuador del producto. Pero es importante recordar que estas prostaglandinas no las podemos poner en animales con alteraciones cardiorrespiratorias, y la mayoría de las piometras ya las estamos teniendo en animales de más de 5 años. Dado los efectos secundarios que tienen estas prostaglandinas, como alternativa también se ha utilizado lo mismo que os expliqué con el tratamiento abortivo, que es su combinación con otras prostaglandinas, en este caso las E1 o el misoprostol administrado vía oral, de la misma manera que mencionamos como tratamiento de reabsorción embrionaria. Y ahora te voy a hacer 2 preguntas. Una, si puede fallar la glepristona en el tratamiento médico de una piometra. Y luego, si estas perras que hemos tratado pueden recidivar. Pues mira, si el alicina es un buenísimo tratamiento para las piometras, pero evidentemente no es infalible. Realmente, para mí, el kit de la cuestión para que el tratamiento funcione correctamente es que hay que saber seleccionar siempre al paciente adecuado. Este es el error que se suele cometer con mayor frecuencia. Además de todas las consideraciones que hemos mencionado anteriormente, tiene especial importancia 2 puntos. En primer lugar, y siento ser insistente con esto, es que tenemos que asegurarnos que hay progesterona que bloquear, porque es el efecto de la glepristona bloquear a la progesterona. En algunas ocasiones las piometras son de carácter crónico, pudiendo dar la cara en anoestro, y en anoestro ya no tenemos progesterona que bloquear y evidentemente el alicin no va a funcionar. Por tanto, hay que comprobar que la perra se encuentra en diestro. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues además de medir los niveles de progesterona en suero en plasma, que es el método más sencillo, el primer paso que muchas veces el veterinario deja de realizar es una simple citología vaginal, que es la herramienta más fácil, sencilla y barata que tenemos a nivel reproductivo. Esta sencilla herramienta además nos ayuda a determinar de inicio si es posible o no aplicar el tratamiento de este producto, fijaros, con una simple citología. En la mayoría de los casos, o la mayoría de las piometras, hemos dicho que se van a dar en diestro. Por tanto, nos vamos a encontrar con una citología típica de diestro, que os recuerdo que son estas células parabasales en puzzle con un gran número de neutrófilos. Pero en ocasiones existen citologías algo más confusas, donde nos podemos encontrar también con células superficiales o intermedias. Estas células nos van a indicar que hay presencia de estrógenos, por tanto, debemos de sospechar de la presencia de problemas ováricos, sean quistes, sean tumores, que van a interferir en la eficacia del tratamiento, por lo que debemos de recurrir a la ecografía para confirmar este diagnóstico, porque en estos casos no va a funcionar el tratamiento médico con el alicin. En segundo lugar,
es esencial también seguir con el resto del protocolo de diagnóstico descrito para la piometra. Como mencionamos antes, una de las indicaciones para el tratamiento médico con este producto es que la perra no muestre alteraciones analíticas graves ni otras patologías sistémicas o reproductivas. Por ello, además de la exploración física y la citología vaginal, es esencial realizar una analítica y una bioquímica completa junto con una buena evaluación ecográfica del sistema reproductor y evidentemente también general del abdomen. Por ejemplo, si estamos observando la presencia de un pólipo endometrial en uno de los cuernos uterinos o un tumor ovárico, ya sabemos que el tratamiento con el Dabipristona no va a funcionar. Y para terminar con la última pregunta, en cuanto al porcentaje de recidivas, pues el porcentaje de recidivas tras el tratamiento médico suele cifrarse en torno al 20%. Sin embargo, es lógico entender que este porcentaje se incrementa significativamente si las perras tienen más de 5 años, si han tomado o están tomando progestágenos sintéticos o ven si ya hay un cuadro de hiperplasia endometrial quística evidente porque va a favorecer la aparición de una nueva piometra en el futuro. Y ahora háblanos un poco sobre qué aplicaciones tiene el hecho de que se pueda utilizar la glepristona hasta el final de la gestación. Bueno, como hemos mencionado en anteriores podcasts, hemos dicho que la progesterona es esencial para mantener la gestación hasta el momento del parto. Por ello, se han descrito varios protocolos para inducir el parto en la perra, con la administración estándar del protocolo de la Listin y 1 o 2 días antes de la fecha real del parto. Al bloquear la acción de la progesterona sobre el útero, pues se desencadena toda la cascada hormonal que da lugar al inicio de un parto. Sin embargo, si tenemos que destacar una de las aplicaciones más usadas de la Listin es su uso en el caso de las cesáreas programadas. La realización de este tipo de cesáreas, como bien sabéis, se ha incrementado notablemente en los últimos años, sobre todo en caso de razas muy predispuestas a las distocias, ya que el porcentaje de mortalidad neonatal es mucho mayor en estas razas si realizamos cesáreas de emergencia en comparación si las realizamos programadas. Pero es importante que tengáis claro que hay 2 tipos de cesáreas programadas. Aquellas que vamos a realizar cuando ya se ha iniciado la fase 1 del parto, es decir, cuando ya se ha producido el descenso de la progesterona y toda la cascada hormonal que desencadena el parto, y aquellas que vamos a realizar antes de este momento. Es en este punto donde el Dabipristona juega un papel esencial, ya que su administración unas horas antes de realizar este segundo tipo de cesáreas programadas va a asegurar una mayor maduración pulmonar de los fetos y una mayor supervivencia de los mismos después del nacimiento. Son muchos los protocolos que se han publicado a tal respecto. Quizás el más usado o el más conocido es la administración de Dabipristone a dosis de 15 miligramos por kilo a partir del día 60 de la ovulación y realizándose la cesárea entre 21 a 24 horas después. Pero también recientemente se han publicado otros protocolos donde reducen significativamente la cantidad de la Listin, como promedio unos 11 miligramos por kilogramo, realizándose las cesáreas un poco antes, en el tiempo, antes de las 19 horas desde su aplicación. Pues muy interesante, ¿no? Esto que acabas de comentar de que existen 2 tipos de cesáreas programadas. Yo la verdad que no tenía ni idea. Bueno, y para terminar, Xiomara, la sesión de hoy, me gustaría que comentara brevemente qué otras aplicaciones puede tener la glepristona en la especie canina. Bueno, hemos estado todo el rato mencionando el efecto de la progesterona a nivel reproductivo principalmente. Y son todas estas indicaciones, bien las registradas o bien las off-label de la glepristone. Pero lo importante es que recordemos que la progesterona también tiene efecto a nivel sistémico y esta a veces es olvidado por algunos veterinarios. Uno de los efectos maravillosos que tiene la progesterona es que es capaz de promover la síntesis de forma local en los acinos mamarios de la hormona del crecimiento. Esta síntesis extra de GH o de hormona del crecimiento se va a asociar secundariamente a efectos locales en la propia mama, como puede ser el desarrollo de la fibroadenomatosis mamaria felina, que todos bien conocemos, o tumores de mama, así como efectos a nivel sistémico, como una mayor síntesis del factor IGF-1 y una mayor resistencia a la insulina. Como consecuencia de todo ello, se pueden desarrollar cuadros de diabetes mellitus asociadas a la progesterona o acromegalia. Por ello, el Dabipristone también se ha instaurado como tratamiento a dichas patologías, ya que bloquea de igual modo los receptores de la progesterona en la mama. Recordad que no solamente es en el útero, sino a nivel sistémico, evitando todos estos efectos indeseables.
En menor importancia y de forma puntual, pues también se ha señalado el uso de la glipiztone para reducir el tamaño de ciertos tumores reproductivos que tienen receptores a la progesterona, como pueden ser algunos tumores vaginales y algunos tumores mamarios. Y por último, solamente de forma anecdótica y para que sepáis en lo que se está investigando últimamente, cabe mencionar que actualmente se encuentra en experimentación el posible uso de los antagonistas de la progesterona como agentes bloqueadores de la ovulación de la perra, al igual que se ocurre o se ha evidenciado en la mujer o en la rata. Aunque ya también tengo que deciros que los primeros resultados pues indican que no parece bloquearlo del todo, pero se está investigando. Pues muchas gracias, Xiomara. Un placer escucharte y seguir aprendiendo contigo sobre reproducción en pequeños animales. Gracias a vosotros. Adiós. Gracias por escuchar Virbac contigo. Síguenos para estar al día de los últimos contenidos de formación veterinaria.